kilogramos por metro cuadrado. Y eso representa un 50% más de lo planeado para el Titanic. La miriada de esfuerzos dentro del Titanic fue tan enorme que se apoderó del barco. Quizá lo más revelador es que el modelo apoya el testimonio ocular respecto a que el Titanic se partió sobre la superficie. Oí explosiones, un ruido estruendoso. Pensé que las cubiertas habían volado con la presión que empujaba el barco hacia abajo. Mayor Arthur Peucha. Se podía ver claramente una de las hélices. Y se podía ver la quilla abajo. Se podía ver parte de la quilla. Joseph Scott. Y las luces se medio apagaron cuando se partió limpiamente en dos. Sobrecargo Frederick Crowe. No se oía nada en lo que parecieron horas. Y luego los gritos de auxilio que parecían no acabar nunca. Emily Rison. La siguiente pista en la rendición del gran buque es haber sido atraído por el lecho marino. Hoy se sube a la superficie un pedazo de acero del Titanic. Cuando la histórica reliquia sube al nadir, hay una sensación de admiración y reverencia entre la tripulación. Después de casi un siglo de estar sepultado en el mar, el acero del Titanic tiene una historia propia que contar. El metalúrgico Chris Ramsey y Scott Miller se asoman profundamente en la microestructura del acero. Hay ferrita, perlita y muchas inclusiones.
Vamos a enfocarlo rápidamente y volvemos a amplificarlo para ver qué tenemos. Están buscando la debilidad potencial y los efectos en el acero. Sube esa toma de ampliación. Bien, mucha ferrita y perlita. Grandes inclusiones, esa es una. Probablemente sí. Va con el sulfuro de manganeso. Esa es grande. Mucho sulfuro de manganeso. Tal como supusieron, el acero está lleno de grandes inclusiones de sulfuro de manganeso. Las imperfecciones químicas que crean zonas débiles que causan que el acero sea quebradizo. Ese fue generalmente el caso del acero producido a principios del siglo XX. El acero de principios de siglo se hacía en lotes muy pequeños, quizá de 70 toneladas, mientras que hoy hacemos lotes de 400 toneladas. El control de calidad era un problema en aquellos días. Ciertamente, comparado a los aceros actuales, este es inferior, pero para los aceros de ese tiempo probablemente era lo mejor que había. Cuando se construyó el Titanic, nadie sospechaba que esas impurezas químicas pudieran hacer frágil el acero en condiciones extremas. Los investigadores sospechan que las temperaturas extremadamente frías del agua del Atlántico Norte causaron que el acero se tornara aún más quebradizo. Las aguas del 14 y 15 de abril de 1912 fueron demasiado frías para el Atlántico en esa época del año. El agua de mar a 2.2 grados bajo cero no se encuentra normalmente en abril. H.P. Lely enfría una barra de acero del Titanic a la temperatura del agua en la noche del desastre. La muestra será sometida a un impacto violento. Instituto Nacional de Normas y Tecnología, Gaithersburg, Maryland. La pieza fracturada del Titanic es enviada a otro laboratorio para ser examinada por el científico en minerales, Timothy Fahey. Me parece muy emocionante poder trabajar con el acero del Titanic, poder adentrarme en el misterio de lo que se aunó para contribuir al hundimiento. Las pruebas de Fahey confirman que el acero del Titanic, con sus débiles zonas de sulfuro de manganeso, se tornó más quebradizo cuando estuvo sujeto a temperaturas tan frías. La muestra tomada de la fractura indica un 95% de granos en la superficie fracturada. Las líneas de la fractura se revierten a los puntos débiles en casi todos los casos. Y entonces puedes ver el efecto de las partículas del sulfuro de manganeso en el comportamiento de la fractura del acero. Cuando se somete el acero a bajas temperaturas, se quiebra como si fuera algo lleno de agujeros. La noche del desastre, a medida que el Titanic empieza a partirse, es probable que la mayor parte del acero del barco haya sufrido fracturas quebradizas. Esta nueva evidencia refuerza lo que varios sobrevivientes escucharon. Nadie sabe con precisión lo que le sucedió al Titanic una vez que desapareció entre las olas y se hundió hasta el fondo del mar. Los investigadores quieren saber por qué la proa escapó relativamente intacta. Por otro lado, la popa está completamente destruida.
Las cubiertas están enroscadas, el casco está hecho trizas. ¿Qué pasó con la popa en su viaje al fondo del mar? Dada la miriada de fuerzas actuantes, realmente no tenemos noción exacta de lo que ocurrió mientras el barco se hundía, desde la superficie del agua hasta el lecho marino. Es un fantástico contraste porque la parte delantera parece un David Livingstone y Bill Garsky están tratando de reconstruir lo que pasó con la proa y la popa una vez que desaparecieron de la superficie. Todavía sigue pareciendo un barco. Los barandales están ahí, sombras fantásticas. Ellos creen que cuando bajó la proa ya estaba llena de agua. Por tanto, no se aplastó con la creciente presión del agua. La proa está en buen estado comparada con la popa, dada la ecualización de la presión durante el proceso de hundimiento en la superficie. El modelo no es estrictamente Livingstone correcto. considera que el lugar del naufragio contiene pistas de cómo la proa llegó a su posición final. A estribor hay una gran ondulación de cieno casi como la proa, como si el barco hubiera empujado al enterrarse. Y ahí está el ancla, y la base del ancla está justo por ahí. Ya veo. Otra de las pistas del impacto de la proa se puede ver a babor. Sobre la punta del puente y Para sorpresa de Livingstone, hay una gigantesca combadura en el casco. el aparejo está realmente torcido. La combadura a babor del casco ciertamente me tomó por sorpresa. El estado del casco en esa zona donde se dobló justo unos 180 grados en un radio de quizá unos 3 metros y el casco no se fracturó. Las placas estaban intactas. Así que pudo haber pasado. Bill, ¿sería que el barco se hundía de nariz? ¿De nariz? Pero iba ¿De lado? de lado al mismo tiempo. Y después se enterró en el cielo. La parte posterior, solo con el impulso del acero y toda el agua dentro de ella, solo quería avanzar. Sí. Y se estrelló. Así es, eso parece plausible. Simplemente se plegó y provocó un gran Sí. derrumbe. Así es. Creo que es por aquí. Comprender cómo llegó la popa hasta el fondo es un poco más desconcertante. Fue la número 4, la que colocamos 2 días antes. Los restos de la popa son caóticos. Esto también es una pista importante. Veamos. Livingstone y Garsky piensan que después de que la proa arrastra a la popa bajo el agua, la proa y la popa se separan. La increíble presión del aire atrapado dentro de la popa causa las implosiones internas. Parece lógico. Aquí está en el Para centro. los expertos ojos de Livingstone, las hélices del Titanic proporcionan pistas de cómo la popa se posó finalmente en el fondo. Curiosamente, las hélices están vueltas hacia arriba, lo que sugiere que el extremo posterior de la popa llegó primero al fondo. Y todo apuntaría a que el extremo posterior golpeó en el fondo, cayendo como una piedra. Golpeó en el fondo, que es de lodo muy duro, y después se detuvo en un tiempo relativamente corto. Esto causaría un clásico daño por el golpe. Cualquier cosa no fija se desprendería. Para construir el Titanic se emplearon 1.500 personas y 2 años. Se utilizaron más de 25.000 toneladas de acero y sus máquinas producían casi 50.000 caballos de fuerza.
Pero las fuerzas de la naturaleza simplemente despedazaron en minutos al más grandioso buque de su época, dispersándolo por todo el fondo del mar. Sorprendentemente, las piezas dispersas no están totalmente trazadas. Su localización final se grabará ahora para la historia. En los últimos días, la tripulación del Nadir ha estado ocupada modificando el Nautil. El sumergible está equipado con otro de los aparatos de sonar de Paul Matías. Matías intentará algo nuevo. Utilizando nueva tecnología en software, tratará de crear el primer mapa arqueológico de todo el lugar del naufragio, el cual abarca casi 2,5 kilómetros cuadrados. El Titanic es un barco enorme, mayor de lo que pudiéramos haber imaginado. Es un gigante, un mamut sobre el lecho marino. Nunca ha habido una investigación detallada de rutina sobre el Titanic. Los preparativos para esta investigación se iniciaron a medio mundo de distancia, en las tibias aguas poco profundas de la costa de Grecia. Matías estaba aquí para afinar su tecnología de imagen en el gemelo idéntico del Titanic, el Britannic, hundido 2 años después del Titanic, durante la Primera Guerra Mundial. La calidad de imagen del sonar depende de la distancia entre la sonda y el naufragio. Cuando la sonda pasa por el lugar, envía una señal acústica. La señal rebota en el barco y el software crea la imagen. En cosa de horas, el Britannic se revela acostado de lado en el lecho oceánico. A continuación, Matías revalida lo que vio en su fantasmal imagen con una inspección ocular del Britannic. Al afinar el software aquí en los mares no profundos, aumenta la oportunidad de captar una imagen del Titanic en aguas extremadamente profundas. Matías confirma mucho de lo que su sonar ha proyectado. Los barandales de proa. La cubierta principal. El gran agujero causado por el hundimiento durante la Primera Guerra Mundial. E incluso su enorme hélice. Matías abandona Grecia con grandes esperanzas para el Titanic. Comparado con las tibias aguas del Mediterráneo, el Atlántico Norte es profundo y peligroso. El clima aquí está empeorando. No hay garantía de que Matías tenga éxito en este inhóspito ambiente. En su ruta al Titanic, Matías prepara su software de imagen.
9 metros sobre el naufragio, el equipo empieza a escanear la zona en un proceso llamado cegar el césped. Ahora escaneamos el lecho marino con el sonar de Nautil en 180 metros por cada lado. Estamos formando una imagen del lecho marino, una investigación de rutina que nunca se había hecho en esta zona. Esta es la primera cinta de la información del escaneo lateral sobre el Titanic tomado desde un submarino. También hemos recogido información en un disco óptico de la computadora. Está 2347. ¿47? Matías y Durosenko empiezan ahora a planear el primer mapa arqueológico del lugar del naufragio del Titanic. 6. Vaya. Mira eso. Eso tiene que ser. Es la proa. Por primera vez se puede ver la proa completa en el lecho marino. Es una buena imagen. Es una imagen verdaderamente buena. La popa también es revelada. El extremo roto de la popa está aquí. Sí, mira eso. Vaya. Parece que se dobló por aquí. El trazo del sonar también ha revelado una sorpresa. Esta es una gran pieza del casco. Cuando el Titanic se partió a la mitad, se rompió en 2 lugares, creando una tercera pieza, la mayor parte de la cual se desintegró. Ahora, grabados en videocinta y representados en el mapa, se han descubierto intactos unos 18 metros de su casco. Los investigadores piensan que la otra mitad de la enorme máquina del Titanic está bajo esta pieza. Las subsiguientes exploraciones del lugar pudieran proporcionar la respuesta. Muy bien, Steve. Tengo la punta de la proa a 5717. Cuando colocan la proa y la popa, el mapa de todo el naufragio emerge gradualmente. 5, 7, bien. Y el extremo de la hélice de la popa es 5170. Campo de escombro. La información del sonar también ha delineado 2 importantes zonas más. Estamos recibiendo patrones de escombro. Dentro de estos círculos están los artefactos del desastre del Titanic. Esparcidos en el fondo del mar, hay objetos que salieron del Titanic a medida que éste se hundía. Cada uno define las características del barco y habla de otra parte de la historia. LP3 Conservación, Seymour, Francia. Muchos de los tesoros del Titanic acaban en la campiña francesa donde son restaurados. Se aplica una capa protectora de barniz a una de las sirenas del barco. Esta fue escuchada por última vez al mediodía del mismo día en que el Titanic chocó contra el témpano. Esto era la voz del Titanic. Esto es lo que lo hacía hablar, las sirenas. Y ahí están, las tenemos. Sabemos lo que son. Una cosa es leer sobre ellas, pero verlas es una impresión totalmente diferente de lo que eran.
Stefan Penneck pertenece a un grupo de artesanos en la conservación, cada uno con singular especialidad propia. Como experto arqueólogo, Penneck supervisa cuidadosamente la preservación de los artefactos del Titanic. El maestro carpintero Terry Palank reconstruye meticulosamente la base de madera de uno de los compases del barco. Cada objeto recuperado se convierte en parte integral de un archivo nuevo e histórico. Creo que el hombre no podría vivir sin tener sus propias raíces y cultura. Probablemente es la principal diferencia entre los animales y las personas. Los artesanos hacen un intento mínimo por la conservación. Para ellos, los objetos tienen más valor si mantienen una huella del trauma que sufrieron. Una figurilla de cerámica. El agua del mar puede arrancar la capa brillante de su base. Los tratamientos químicos y el secado con aire estabilizarán las grietas. En manos de Mariel Vichara, un simple recuerdo de Holanda se transforma en un objeto de increíble belleza. La intrincada filigrana de metal que adornó las bancas de la cubierta del Titanic se remojan ahora en tintas de químicos. Penneck monitorea el baño de cloruro, la principal causa de la corrosión en los metales. Todos los objetos reaccionan en forma diferente cuando se exponen al mar. Penneck cuenta con antecedentes eclécticos para salvar los artefactos del Titanic. En términos de capacitación, hay que saber entender la química, la física y los procesos relativos. Hay que saber comprender los términos de la historia, el arte y cuál es el significado del objeto. No se puede restaurar un reloj o un auto si no se conoce algo de las técnicas empleadas. Isabelle Cilliers-Colson coloca de nuevo en su lugar los diminutos componentes de un reloj. Un reloj que se congeló en el tiempo el 15 de abril de 1912. Es impresionante. Se recuperó la maleta de un hombre en el fondo del mar. Martín Plantec desdobla cuidadosamente las prendas. El lodo y los óxidos se lavan de las camisas, guantes y pantalones, que hace mucho tiempo fueran doblados y empacados con esmero para un viaje a las Américas. La acción de desempacar es una de las sensaciones más fuertes de los procesos del restaurador.
Porque es el momento en el que se hace lo que se debió haber hecho. Cuando llegas de un viaje, desempacas tus cosas. Y de hecho, ahora somos nosotros quienes lo hacemos. Porque quien empacó ya no puede hacerlo. Y esa es una emoción muy fuerte. De todos los objetos del Titanic que se preservan aquí en Francia, quizá los más increíbles son los de papel. Creo que todo esto es muy increíble. Si hubiera que apostar, nadie lo haría en cuanto a que el papel pudiera recuperarse. Tesoros vivos de hojas de música, cheques, cartas y diarios que sobreviven porque fueron guardados en maletas de piel, protegidos de los elementos. Hoy, estos escritos personales nos recuerdan las vidas perdidas. Roy envía sus mejores deseos. Desearía ir viajando como tú. En cuanto a mí, te deseo prosperidad a donde quiera que vayas. Tuya siempre, Michelle Schuttle. Roy, te deseo una feliz Navidad y Año Nuevo. Espero me escribas pronto, Sidney. Vivo día a día esperando el momento en que regreses. No podría serte infiel aunque quisiera. Cuando reunimos todo, cuando vemos los objetos que tenían estas personas en sus momentos finales, nos da, creo yo, una mayor comprensión de quiénes eran. Y al conocer a los personajes del drama, se obtiene una visión mucho más completa de la gran tragedia de esa noche. En total se han recuperado unos 5.000 artefactos del Titanic. Muchos de ellos están en exhibición en todo el mundo. Cada uno llega de una manera íntimamente humana para mantener vivo el recuerdo del Titanic. Titanic está pasando a su capítulo final. El crucero más lujoso del mundo está desintegrándose lentamente, transformándose en polvo y en óxido de hierro. Al explorar el Titanic, antes de que sea demasiado tarde, la historia de su tragedia se mantiene viva. A la luz de la mañana, los sobrevivientes del desastre del Titanic se encuentran a la deriva en el frío Atlántico Norte. 705 personas han sobrevivido al frío y a la oscuridad en los botes salvavidas. 28 hombres resistieron hasta ser rescatados de un bote volcado, abrazados y rezando. El buque de pasajeros Carpathia rescató a muchos náufragos esa mañana. Mientras el resto del mundo esperaba saber lo que había pasado, los sobrevivientes seguían silenciosos, callados, impactados. Completarían su viaje a Nueva York, pero nada salió como se había planeado. En el gigantesco muelle del Titanic, los botes salvavidas reemplazaron el lugar donde debió estar el gran buque. Un lugar de alegre bienvenida sirvió en cambio como recordatorio de una trágica pérdida.
Muchas personas perdieron trágicamente la vida en el Titanic. No creo que debamos ahondar tanto en la tragedia como en el hecho de aprender de ella para que no vuelva a suceder. Y el Titanic mantiene una elegancia como si nos dijera, no me eludas, aprende de mí. No eludan las tragedias, aprendan de las tragedias. Hace casi un siglo, el desastre del Titanic sacudió al mundo. Aún hoy seguimos luchando por comprender los sucesos de esa noche. La ciencia nos ha dado la oportunidad de volver al pasado para reemplazar el mito con la verdad, para desarrollar nuevas teorías y reconstruir un momento determinante del siglo XX. Logramos mucho en esta operación. Fotografiamos el casco bajo la línea de cieno y hemos detectado el daño causado por el témpano. Porque nuevamente la grieta venía por aquí. Sí. Y sabemos, quizás un poco mejor ahora, el misterio que guarda el Titanic. Es una cuestión de acero, una cuestión de arquitectura naval que excede los límites para lo que el barco estaba diseñado. Por eso se hundió, excedió los límites para lo que estaba diseñado. La historia se enriquece con los nuevos descubrimientos. Y la historia del Titanic revive con cada nuevo relato de la tragedia. En realidad, cada expedición contribuye con nueva información. Pero creo que esta realmente contribuye con información sólida y confiable. No solo en términos de su estado actual, va más allá. Nos dice cuáles serán las condiciones del barco a futuro y qué fue lo que sucedió en el pasado. El Titanic no representó precisamente el final de una era. El Titanic representó la pausa y la reflexión de que, bueno, quizá no seamos tan grandes como pensábamos, pero puedo asegurarles que esto no sucederá de nuevo. Las lecciones del Titanic resonarán por su contenido. Hasta hoy, la historia de este gran buque sigue tocándonos el corazón. Y observé el barco mientras aparecía portentoso y pensé, he aquí una dama gris, una dama elegante, la reina de las profundidades. Una dama triste, una dama callada. ¿Estás dormida? ¿Podremos aprender de tu dolor para compartirlo? Enséñanos a comprenderte y a cuidarte ciertamente, pero jamás volverá a haber una dama gris, una dama elegante que se deslice sin quererlo hacia el fondo del mar.